Hola, muy buenas tardes. Seguimos leyendo el capítulo 6 del Evangelio según San Marcos para nuestra oración de hoy. Jesús llamó a los 12 y los envió de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus impuros, y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuviesen dos túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Los discípulos vienen siguiendo a Jesús, acompañándolo, aprendiendo de él, escuchando sus enseñanzas y también mirando, contemplando, compartiendo los milagros que viene realizando. Parece muy pronto para dar este paso que Jesús les hace hacer ahora. Estamos recién en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos. Habrá una misión, un envío, yo diría mucho más significativo después de la Pascua, cuando ya Jesús va a dejarlos solos. Físicamente Jesús no va a estar presente. Pero ya tienen que dar un primer paso, ahora tienen que salir ellos también, en condiciones similares a las de Jesús, que dijo de sí mismo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ellos no tienen que tener ni pan, ni provisiones, ni dinero, solo sandalias, ni siquiera dos túnicas, en las mismas condiciones de Jesús, condiciones muy parecidas a las de Jesús y muy distintas a las de los misioneros conocidos. En el pueblo de Israel había grupos misioneros que recorrían también anunciando la ley, anunciando lo que había que conocer de Dios y lo que había que cumplir para agradar a Dios. Estos misioneros judíos llevaban sus propios alimentos porque, como sabemos, consideraban que los alimentos podían ser impuros, depende de dónde venían, entonces tenían que llevar sus propios alimentos. Los discípulos de Jesús, que van con poder sobre los espíritus impuros, no tienen que temerle a ninguna impureza. Pero más allá de eso, no solo tienen que compartir lo que les den, comer de lo que les den, porque a ellos no les va a hacer mal ningún alimento, por impuro que los consideren las autoridades religiosas, los fariseos, los escribas, etc. Pero además de eso, también una profunda comunión con el estilo de Jesús que tiene que ver con su encarnación. Jesús viene, se encarna para compartir nuestra vida. Nace en el pesebre de Belén, casi todo el recorrido de su infancia, de su juventud y después de su adultez, compartiendo la vida con los demás. Y los discípulos tienen que hacer eso, tienen que entrar en las casas de los considerados impuros para las autoridades, quedarse en esas casas, comer lo que les den, compartir la mesa, compartir la vida. Y de esa manera es más fácil anunciar el reino de Dios. Marcos le escribe este evangelio a una comunidad alrededor del año 70 después de Cristo, una comunidad que está tentada de desganarse en el anuncio, una comunidad que abrazó la fe, pero que ya está empezando a padecer las persecuciones de Nerón, una comunidad que sufre también que tras una rebelión de los judíos, Jerusalén fue destruida por los romanos, una comunidad que tiene muy pocas esperanzas de que su anuncio pueda prosperar en ese mundo tan adverso. Y precisamente Marcos acababa de contarnos, lo escuchamos ayer, que Jesús fue, entre comillas digo, víctima del rechazo en su pueblo, en Nazaret. Entonces Jesús, que acaba de ser rechazado, el Evangelio nos decía, siguió recorriendo ciudades y pueblos, no se detiene, y no solo sigue recorriendo, sino que apuesta a que los discípulos también lo hagan, anunciando con su estilo el mismo anuncio, el llamado a la conversión, el anuncio de la presencia del reino, la enseñanza y las obras, esto de expulsar demonios, sanar a los enfermos. Esta realidad que nos trae Marcos es iluminadora para todos los tiempos, a lo largo de toda la historia y en todas partes. El anuncio del Evangelio encuentra estos obstáculos,
encuentra limitaciones. Ante todas ellas podemos volver a mirar esta realidad que nos cuenta Marcos de cómo Jesús reacciona. Y cuando hablo del anuncio del reino, es sí el anuncio formal o directo que podemos hacer, generalmente en comunidad, los discípulos van de dos en dos, esas pequeñas o grandes misiones que se hacen, la misión de lo cotidiano cuando hablamos de las cosas de Dios, pero también la misión de lo cotidiano cuando hablamos de las verdades y de los valores que trae el Evangelio. Aunque no hablemos del reino, aunque no hablemos de Dios, aunque no hablemos del Evangelio, muchas veces nuestros anuncios, nuestras enseñanzas, lo que queremos transmitir, son cosas profundamente evangélicas, porque detrás está el bien del hombre, el bien de la humanidad, que es lo que Dios quiere. Para eso vino Jesús. Y para eso también el anuncio va acompañado siempre de estos gestos de caridad, más allá de que los discípulos tenían este poder especial de expulsar a los espíritus impuros. Nosotros podemos decir, tenemos un poder especial de aliviar el sufrimiento. Tenemos un poder especial que nos hace no temer a las dificultades, a la pobreza a veces de nuestros medios y mucho menos a un mundo tan lejano o tan duro en cuanto a la recepción del Evangelio y de las cosas del Evangelio. Jesús no se detiene ante el rechazo, Jesús envía a los 12, la iglesia a la que pertenece Marcos, aquella primera comunidad, no se detiene, sigue anunciando el Evangelio y gracias a eso nos llega también hasta nosotros. Pidamos esa fortaleza y esa confianza en el poder de la palabra de Dios, en el poder que tenemos de anunciar nosotros, más allá de que no veamos humanamente que prospere demasiado el anuncio del reino y de los valores que el Evangelio quiere proponer a la humanidad, que no nos cansemos, como no se cansó Jesús ni se cansó aquella primera comunidad. Que el Señor nos fortalezca, nos regale su paz y su bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.